Nuestra división está dividida en una parte operativa, que es a la que yo pertenezco, de brigadas que cumplen funciones en la calle, hacen tareas investigativas y todo lo demás. Ezequiel es el que está a cargo de la parte de sistemas, ¿sí? Ellos son los que hacen las pericias y bueno, los que dan con autores. Nosotros tenemos muchos casos de pornografía infantil, estafas, defraudaciones y todo ese tipo de casos de esa índole. La oficina que él maneja es una de las más importantes del país, incluso por estos días ellos tienen a cargo la pericia de la causa esta tan importante del fiscal, así que imagínense el trabajo que tenemos por estos días, ¿no? Con esa cuestión. No le vamos a contar nada de eso por razones obvias y porque firmamos. Ese tipo de cuestiones es que nosotros a veces tratamos de describir cuáles son los tipos de delitos informáticos que hay. Y particularmente tenemos tres. Aquellos donde la tecnología es el fin del delito. Un grupo de personas modificó la página web de la Corte Suprema de Justicia. Y puso, como la página web no es un objeto y todo lo que no es un objeto no está dentro del código, no se siguió adelante. O sea, algo tan simple como eso. Hoy ese sí es un delito, como si fuera un delito de daño informático, en este caso puntual. Después tenemos los delitos donde la tecnología se utiliza como medio para cometer el delito. Sacados dentro de los delitos tradicionales, el fraude, la estafa, ¿sí? Cometidas a través de Internet y utilizando la computadora como medio. Muchos quizás de los que están acá operen en banca en línea, por poner el ejemplo quizás más representativo. Hay algo que se conoce como phishing, en el inglés de pesca, en donde comúnmente la práctica que tienen los ciberdelincuentes es la siguiente. Llega un correo electrónico, muchas veces con nombre y apellido, otras de forma genérica, señor cliente, que dice venir de nuestro banco, ¿sí? Obviamente es un correo azaroso, se le manda a cientos de miles de personas de forma simultánea y por supuesto que en algunas de esas cientos de miles de personas van a encontrar algún cliente de ese banco en particular, en donde se nos plantea una situación de urgencia. Por ejemplo, deben acceder de manera inmediata a validar determinada operación que se acaba de realizar desde o con, mejor dicho, su caja de ahorro que tiene con nosotros. Por favor, ingrese a este link para poder validar. Entonces uno, en la situación de desconocimiento, ingresa, es conducido a una página web que es igual a la del banco, pero no es la del banco, sino que es una página que alguien montó para simular ser el banco, para poder capturar el usuario y la contraseña que utiliza esa persona para acceder a el banco. Y de esa manera toma control de principalmente los aspectos de consulta del dinero que esa persona tiene. Por eso que si algunos hacen transacciones bancarias en línea van a ver que cada vez le ponen más y más controles, la tarjeta de coordenadas, un token para poder colocar al momento de hacer una transacción. Es justamente para evitar ese tipo de cuestiones, ¿no? De que si alguien nos compromete el usuario y clave no pueda por lo menos mover el dinero. Pero ahí hay un delito tradicional que tiene la tecnología como medio para facilitar la comisión de ese delito. Y como decía Andrés hace un rato, la tecnología de forma incidental, no es ni el medio ni el fin, pero está un homicidio, por ejemplo. En un homicidio hay distintos elementos que podrían ser importantes o relevantes, ¿sí? Para las líneas de investigación o para las hipótesis del caso, que tienen que ver en una computadora, en un celular que pertenecía a la víctima, que fue encontrado en la escena del crimen, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísima información que estos dispositivos almacenan que pueden ser de utilidad en una investigación. Es por eso que el área de cibercrimen investiga todo: narcotráfico, daño informático, pornografía infantil, homicidios, incendios intencionales. Es decir, hay infinidad de casos en los que hemos intervenido. Y esto en realidad tiene ciertos desafíos. Uno de los que conversábamos era el marco legal, ¿no? El hecho de tratar de tener en cuenta esa adaptabilidad que se requiere de forma permanente al marco legal para que se adapte a la dinámica que requiere la investigación. Para ver un caso al final en donde se ve claramente que los aspectos procesales que hoy tenemos al momento de investigar no son lo suficientemente adecuados. Es importante entender cuán importante es hoy la tecnología y el nivel de incidencia que esto tiene. Y por otro lado, los recursos.
vemos series como CSI, por ejemplo, este tipo de cuestiones. La verdad que la velocidad con la que resuelven los casos ahí no la hemos logrado. Estamos lejos de ese tipo de cuestiones, pero bueno, se acerca en un 3% a la realidad. Pero bueno, un tema importante. El tema de los delitos informáticos están como hablábamos en la serie, ¿no? A un clic de distancia. Muchas veces detrás de un teclado y un mouse a un clic de distancia. Y en realidad nos encontramos nosotros cuando hacemos muchas investigaciones, por ejemplo, de pornografía infantil, que quizás la persona que está intentando corromper un menor a través de la red social Facebook, ¿sí? El menor notificado está en nuestro país, pero esa persona es un mexicano, por ejemplo, es decir, un lugar, porque la conexión viene de un determinado país ajeno a donde está el notificado. Y eso es algo bastante común en los delitos informáticos. No hay fronteras, Internet no tiene fronteras. Por eso también, y a esto va la charla de hoy, entender que ningún delito informático se puede investigar de manera completamente autónoma, ¿sí? Y no me refiero a autónoma desde el punto de vista del Poder Judicial, me refiero autónomamente desde el punto de vista de que requerimos la colaboración de otras fuerzas de la ley, ¿sí? Locales e internacionales, requerimos de la colaboración de proveedores de servicios, que requerimos de la colaboración de empresas, vamos a llamarlas 2.0, que son las empresas de Internet, Microsoft, Google, Apple, Amazon, eBay y un montón de otras empresas que podríamos ir sumando. Cuando investigamos justamente un poco lo que les comentaba recién, la colaboración de las terceras partes es importante. Y la charla de hoy trata de demostrar cómo trabajamos y cuáles son los pros y cuáles son las contras, cuáles son esas aventuras y desventuras. Vamos a hablar de 3 partes diferentes. Fuerzas de la ley, ¿sí? Proveedores de servicio, aquella empresa que provee cualquier canal de comunicación a través de los cuales los datos o la voz fluye, ¿sí? Por poner un ejemplo, una compañía telefónica, una compañía de telefonía celular, un prestador de servicios de Internet, por ejemplo. O empresas 2.0, ¿sí? Una compañía que brinda el servicio de correo electrónico, Hotmail, Gmail, etcétera, etcétera. Particularmente tenemos la posibilidad, o ya hemos tenido la posibilidad de trabajar prácticamente con todas las fuerzas de la ley locales, las fuerzas federales particularmente, y también con otras fuerzas internacionales, justamente por lo que les comentaba al respecto de la globalización. El área de cibercrimen pertenece al Grupo de Investigación de Delitos contra Menores de Interpol. Es un grupo compuesto, por supuesto, múltiples policías de distintos lugares del mundo que trabajan delitos informáticos que involucren a menores en lo que refiere a la explotación de esos menores, tanto sexual como laboral, turismo infantil y un montón de otras cuestiones. Y lo que busca es tratar de materializar y coordinar aquellas operaciones internacionales. Muchas veces salen mediáticamente hablando allanamientos simultáneos que se realizan en diferentes países que están en el marco de una operación, ¿sí? Como hubo acá, operaciones que trabajó la Policía Federal, Pureza 2 y algunas otras más, que tienen que ver con ese grupo de trabajo, ¿sí? Para tratar de lograr mayor impacto en lo que es la detención de este tipo de perfil. Por otro lado, nuestra área formó y fue la primera área que se hizo parte del grupo G8. El G8 tiene un subgrupo de trabajo que es un grupo de trabajo, una comisión de trabajo técnico de ciberdelito. Cada país tiene un miembro que representa a ese país y ese miembro está disponible a las 24 horas, los 365 días del año, los 7 días de la semana. Ese rol lo cumplí hasta un año, casi 2 años, hasta el año pasado. Ahora ese rol lo tiene un fiscal nacional particularmente, y bueno, hay algunas experiencias que les vamos a contar a continuación, donde por ejemplo desde Rusia nos informan que alguien está cometiendo un delito desde la Argentina y nos piden que preservemos la evidencia para que en el momento que el proceso judicial llegue, esa evidencia todavía exista. Nosotros intervenimos siempre con una autoridad, digamos, podemos recibir una denuncia o podemos de alguna manera tomar intervención cuando una fiscalía o un juzgado nos da esa intervención. El Grupo G8 es un acuerdo informal que obviamente es para la toma de contacto y el planteamiento del problema, pero que después se tiene que judicializar. Ahora les vamos a contar un par de casos.
no se puede realizar absolutamente ningún tipo de actividad si no es a través de la intervención de poder judicial. Particularmente trabajamos, en nuestro caso, por el tema de lo que es pornografía infantil, como lo que comentaba Andrés. Hay una organización sin fines de lucro que se llama ENSEMEC, que se encarga de, obviamente, proteger a los menores en todo lo que tiene que ver con la explotación, que esa organización, que tiene sede en los Estados Unidos, tiene acuerdos con las grandes empresas 2.0, tiene acuerdos mayormente con Google, con Microsoft, con Apple, con Facebook y con algunas otras compañías. ¿Qué es lo que hace? Por cada fotografía o video, es decir, cualquier tipo de material audiovisual que tenga contenido pornográfico infantil, se calcula una función matemática, ¿sí? Esto se hace a través de una computadora, que genera una variable unívoca que permite distinguir siempre a ese medio audiovisual, esa fotografía o ese video. Es decir, que si yo tengo esa base de cálculos matemáticos y hago una comparación contra todo el material audiovisual que hay dentro de este celular, sin necesidad de ver el material audiovisual, yo podría decir o determinar qué cantidad de material pornográfico infantil hay aquí dentro. ¿Sí? Esas empresas tienen esa base y la están corriendo 24 horas, los 7 días de la semana, todos los días del año, en todos los servicios que ellos brindan. Por ejemplo, si yo le mando material pornográfico infantil de mi cuenta de Gmail a la cuenta de Gmail de él, eso lanza una alarma, en este caso en Google. Google le reporta a esta ONG y le dice, tal día, a tal hora, con tal zona horaria, desde esta dirección IP, una dirección IP es una variable que identifica de manera unívoca un sistema conectado a Internet en un momento determinado de tiempo. Correo electrónico a esa cuenta de contacto del grupo G8 llega un comunicado oficial del Ministerio de Rusia donde dice que en el marco de una investigación de pornografía infantil internacional que se llamaba Mala Hierba, detectaron una dirección IP que estaba intercambiando grandes cantidades de pornografía infantil que estaba ubicada en la Argentina. Nosotros eso lo bajamos, lo judicializamos, se asignó la investigación al área de Andrés. El área de Andrés determinó que físicamente estas personas estaban en Bahía Blanca y bueno, judicialmente se terminó resolviendo a través de la policía de provincia, ¿sí? Que terminó realizando el allanamiento, secuestrando los elementos y demás. Pero fíjense que gracias a ese grupo, un país muy remoto, a través de un medio muy dinámico, se pudo judicializar y terminar trabajando ahí. Lo mismo de Alemania. Alemania es un país bastante activo en este grupo y en este caso había comunicado que ellos, la policía alemana en una ciudad, había secuestrado equipo informático de un pirata informático, vamos a llamarlo así, que tenía 18 millones de cuentas de correo con sus correspondientes claves que había ido recolectando a través de distintos mecanismos. Y separó de esos 18 millones a qué países pertenecían, ¿sí? Rápidamente por el AR que termina, ¿sí? El dominio AR. Que había Pilar, Eduard, Gobar, Omar, de todo. Había de la cuenta de Doña Rosa hasta algunas cuentas un poco más complejas. Entonces lo que hicimos es judicializarlo y poder ir a avisar a cada una de esas empresas, que no eran por suerte 17.000, sino que eran muchas menos, que eran unas 70 y tanto, que habíamos recibido esta información para que tomen las medidas necesarias del caso y seguricen esos correos electrónicos que habían sido comprometidos. Y bueno, para el otro lado, haciendo un análisis de pornografía infantil, por alguna razón, llegamos a un sitio web que comercializaba estos muñecos, ¿sí? Esas no son nenas reales, sino que son muñecos, son algunas de las fotos que se pueden mostrar. Para tener relaciones, así como existen muñecos y muñecas inflables adultos, también hay fábricas que generan muñecas y muñecos inflables de niños. Identificamos dónde estaba esto, estaba publicado en Japón, ¿sí? Puntualmente contactamos a la Oficina de Cibercrimen de Tokio y la Oficina de Cibercrimen respondió que esto no se trataba de un delito en su país, ¿sí? Que era una práctica bastante común, que muchas gracias por la información.